Hermanos, si hacemos un pequeño recuento de nuestra vida, en el sentido de todas las cosas que usted y yo hemos recibido, es demasiado. Sea de nuestros padres, de lo que sea, pero vamos a darnos cuenta que al final todo lo que hemos recibido hasta ahora es de Dios. Son incontables, demasiado es lo que Dios ha dado. Y también la pregunta es, ¿qué es lo que ha dado usted hacia los demás? ¿Qué es lo que ha dado usted a Dios? ¿Y cómo sería esa balanza en lo que hemos recibido y en lo que hemos dado? Que lo piense un poco en esto, porque quiero que analicemos, reflexionemos en esta mañana en cuanto a lo que nosotros somos, cómo el Señor nos creó, también de una manera extraordinaria, claro, pero puso algo en nosotros. Bueno, Él puso muchas cosas, entre lo más grandioso es que Él sopló, dice, el hálito de vida. Bueno, y por eso somos lo que somos, pero nos creó también, no sé cómo lo va a tomar usted, bien necesitados. Porque si usted ve como seres humanos, necesitamos de todo. Las necesidades son múltiples, impresionante. Necesitamos todo, absolutamente de todo. Necesitamos, al menos ahora, después de la caída, necesitamos de salud, necesitamos recursos económicos, necesitamos trabajo, necesitamos respirar, necesitamos alimento, necesitamos. ¿Sí se da cuenta de esto? Grandes son las necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué podemos dar nosotros? Tal vez nada. Solo necesitamos recibir y recibir. Bueno, me puse a pensar un poco en esto y ese es cómo el Señor nos ha creado. También para ver y pensar en la grandeza de Él. Porque Él es todo, decimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? Vamos a continuar con el libro de Ruth. Este libro, que es muy pequeño ahí en el Antiguo Testamento, apenas 4 capítulos, una historia bien interesante que podemos sacar grandes aplicaciones en cada versículo, en cada capítulo. Ahora estamos comprimiendo un poco este libro. Vamos a revisarlo todo el capítulo 2, ¿sí? Del capítulo 2 de Ruth. Es un poco extenso, pero sí quiero mencionar algunas cosas con respecto a lo que acabo de mencionar. Las necesidades que el ser humano tiene. La historia es, como hemos visto ya en el capítulo 1, 2 mensajes ya hemos dado del capítulo de 1 de Ruth. Y ahora quiero ampliar un poquito más. La historia está ahí de esta mujer moabita, ¿sí? Y con su nuera Noemí, ella era israelita, que estuvieron allá en Moab y luego regresaron otra vez a Judá. Y ahí pasaron muchas cosas, pero yo puse el mensaje de esta mañana de esta manera, tomando Ruth capítulo 2, recibir gracia. Cuando yo les decía de las necesidades, el Señor nos ha creado así, necesitados de todo, absolutamente de todo, si podemos hacer un análisis. Y todas las necesidades que el ser humano tiene son suplidas por el Señor. Y esto es lo que conocemos como gracia. La gracia que viene de Dios. Gracia es recibir algo inmerecido. Tan necesitados somos y el Señor nos da sin merecerlo. Recibir gracia. En este capítulo 2 de Ruth vamos a ver justamente esto, unas 5 cosas y entre muchas más que aquí pude resumirlo, necesidades que nos muestra el Señor en cuanto a lo que nosotros somos como seres humanos. Cada necesidad es suplida por la gracia de Dios. En tiempos de necesidad o crisis, como sea, el Señor ahí está. Y por eso usted y yo estamos aquí también. Hay que tomar en cuenta todo esto. Bueno, entonces vamos a ir leyendo de a poco este capítulo 2 de Ruth y ahí se va a dar cuenta un poco de las necesidades que el ser humano tiene y cómo Dios suple. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Son algunos versículos, pero todo el capítulo a la final lo vamos a leer en esta mañana.
Dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. Bueno, la historia un poquito ya la conoce ahí, ya regresó Ruth, esta moabita, con su suegra Noemí. Sí, muchas cosas pasaron, calamidades, perdieron el esposo, los hijos, bueno, impresionante. No voy a repetir mucho la historia. El asunto es que ahora están nuevamente en Jerusalén, en Judá, y ahí tienen que rehacer su vida estas dos mujeres, y en este caso Ruth, la moabita, empieza a buscar alimento. Tienen que sobrevivir de alguna manera, porque si recuerdan esto, ¿no? Cuando Noemí se fue con su esposo, sus 3 hijos, fueron porque no había comida ahí en Belén, y ellos se fueron a Moab, ahí se murieron los hijos, el esposo, ahora regresa. Y tienen que buscar alimento, la comida. Entonces, cuando hablo de aquí, estamos viendo en estos versículos, hablo de que recibir gracia, en primer lugar, vamos a ver, es que necesitamos el alimento. Necesitamos alimento. Así nos creó el Señor. Así nos diseñó el Señor desde el inicio. Ahí mismo los crea y después dispone todo un jardín y dice, de todo ustedes pueden comer. Claro que les dijo, de ese fruto que está en el medio del huerto no van a comer. No me meto a esto, pero el Señor ya proveyó de alimento, porque el Señor nos creó con esa necesidad de alimentarnos. Ahora, en todo el proceso, sí, de todas las generaciones, llegamos a nosotros, nos encontramos con la misma realidad. Aquí esta mujer, también en la historia, tiene que buscar de alguna manera comida. ¿Y cómo es en nuestro tiempo? ¿Se han dado cuenta que es impresionante esta situación para suplir la necesidad de alimento? Tal vez algunos ya vinieron desayunando, otros no, después dice, ya me voy a desayunar. Bueno, y está pensando en la comida, después más tarde, en la noche, mañana, y todo el tiempo estamos pensando en comida. ¿Se ha dado cuenta? Es una necesidad grande esto. Y parece que nos hemos olvidado y como que ya es cotidiano y todo viene de la nada. Y no es así. Claro, ya se va a dar cuenta, no es tanto así. Pero el Señor nos creó con una necesidad de alimento y Él lo suple por su gracia. Yo quiero que en esta mañana entendamos bien el poder de Dios y dentro de ese poder grandioso de Dios está su amor, su misericordia y Él es el que suple cada necesidad. En este caso, la necesidad del alimento. ¿De dónde viene lo que nosotros nos alimentamos? Del Señor. Y es que, vean, el mismo Señor Jesús cuando enseñó esta oración a sus discípulos, en medio de lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿qué es lo que enseñó a los discípulos? Ahí en Mateo 6:11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Él mismo les enseñó, pidan esto al Señor, el pan cotidiano, danos el pan de cada día. Y no sé si usted ora esto y pide al Señor todos los días, porque Él es el que suple la necesidad. Tal vez no ha orado como sea, pero se da cuenta, a la final el Señor suple. Qué bueno, qué grande es nuestro Dios. Casi, yo creo que al menos en nuestro medio, en nuestro país, al menos, nuestra ciudad, yo creo que ninguno de nosotros se va a dormir sin antes haber comido algo, por lo menos, ¿no? Si no, pues ya nos sobrevivimos sin alimentarnos. Pero hay algo. ¿De dónde viene? Del Señor. En el mismo capítulo 6, el Señor Jesús de Mateo, Él cuenta esto, ¿no? Porque todo ese capítulo 6 se en base a esto de cómo Él suple esta necesidad de los alimentos. En Mateo 6:26, el Señor Jesús dice, fíjense en las aves del cielo. ¿Sí se han fijado en las aves del cielo, no? No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
Bueno, si el Señor da alimentar, dice aquí, a las aves y a todo, dice, no se diga a ustedes que tienen mucho más valor. El Señor es el que nos alimenta. Bueno, se han dado cuenta también, para suplir esta necesidad, usted de pronto estará pensando, dice, pero es fácil, yo trabajo, entonces voy a comprar y todo, y tengo la comida. Bueno, ya voy a mostrar un poquito más que no es tanto así, ¿no? Hoy en día se han dado cuenta cómo ha surgido grandes industrias, grandes empresas, grandes emprendimientos de alimentos. Cómo los procesan, cómo hacen los agricultores y todo. Impresionante es esto, ¿no? Cómo se mueve toda la industria de los alimentos, a tal punto que nos han facilitado tanto. Usted va, cruza la calle y ahí está una tienda, y va donde un centro comercial, ahí está un supermercado, lo que sea, y los mercados, todos se movilizan. Y todo esto se ha generado también fuentes de trabajo. Qué bueno. ¿De dónde viene esto? Ya viene el segundo punto, es esto, ¿no? Solo quiero que un poco analicemos, y el punto, o en este primer punto, es que no solo lo analicemos, sino que lo valoremos, lo que tenemos, lo que el Señor nos da. Al menos como ecuatorianos, no sé si usted se ha dado cuenta, somos más que bendecidos. Impresionante. Yo en estos últimos tiempos me estoy dando cuenta más y más, qué tremendo nuestro Dios. Usted va al mercado y consigue lo que quiera. Hay de todo. Hay de todo. Es un banquete que está ahí, ¿no? Claro que hay que pagar, pero ahí están los alimentos. Y buenos alimentos, saludables. Como les digo, a mí me ha hecho pensar mucho esto, y doy gracias ahora al Señor también por lo que tenemos. Donde Dios nos ha puesto. Un país bendecido en este sentido, ¿no? De la variedad de los alimentos, y que todo nos hace bien de lo que tenemos. No malgaste en alimentos que no son buenos, ¿no? Tenemos demasiado aquí en nuestro país, cosa que no hay tal vez en otros países, que tal vez son industrializados, pero no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Quién está detrás de esto? Nuestro Dios. Agradezca al Señor por los alimentos. Esa es una necesidad, y el Señor suple por su gracia. Aquí, bueno, en el texto que estamos, ¿no? Vean cuán importante es esto, porque esta mujer está buscando comida. Lo primerito que hace es buscar comida, y Dios empieza a suplir por medio de este pariente. Ya vamos a ver este Boaz que sale aquí, es un personaje también importante en el libro de Ruth. Bueno, segunda cosa que vemos en el libro de Ruth es la necesidad de trabajo. También el Señor, pues, nos creó con esa necesidad de trabajar. Y aquí vemos en los siguientes versículos de esta mujer mismo de Ruth. Seguimos leyendo en el versículo 4 al 7. Dice, en eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Van, todos están trabajando, ¿no? Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondió ellos, los que están trabajando. Y hace una pregunta, dice, ¿de quién es esa joven que también está trabajando ahí, ¿no? Buscando el alimento? Preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. ¿Qué está haciendo esta mujer y los segadores ahí? Trabajando. Porque es una necesidad. El Señor nos ha creado con esa necesidad de trabajar. Es difícil cuando no encontramos trabajo. Nos desesperamos porque el Señor nos creó así. Y claro, esto fue desde el inicio, desde antes de la creación. Estamos viendo esto, ¿no? Cómo el Señor nos diseñó, nos creó. Él dijo, aquí está, pueden comer de todo, pero ustedes deben cuidar, deben cultivar todo esto. Nos dio esa responsabilidad. Más aún cuando el hombre desobedeció y entró el pecado, fue más visible esto, ¿no? La necesidad más latente ahí en cuanto al trabajo. Incluso el Señor nos lo dijo ahí después de la caída. Dice en Génesis 3:19,
Dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que dice la primera parte de este versículo? Dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dice, la necesidad del primer punto era alimento, pan, necesitamos. Pero ahora dice, tú tienes que trabajar duro, tienes que ganarte ese pan con el sudor de tu frente. Entonces, nos guste o no, tenemos que trabajar porque es una necesidad. A algunos no les gusta trabajar, pero ¿qué dice la Biblia? Cuando no suplen esa necesidad del trabajo. La Biblia es clara, al menos en Proverbios, vean lo que dice Proverbios, ¿no? El Señor dice, la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Claro, no está cumpliendo con la necesidad, está siendo descuidado. Pero también en Proverbios 24 dice, el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. Ese sería el contraste. O sea, al otro lado, el Señor nos crea con esa necesidad de trabajar, pero algunos no quieren, desobedecen de alguna manera. Pero es importante suplir esto. Claro, no me quiero meter mucho en cuanto a lo que es el trabajo, a lo que dice la Biblia, porque es un tema muy, muy amplio, porque algunos, en cambio, así como son holgazanes, perezosos, no quieren trabajar, tienen hambre y después roban, lo que sea, hay de todo. Otros, en cambio, trabajan demasiado. Ese es el otro extremo, que también está mal. Ser esclavo del trabajo. No funciona así. Tenemos que ser equilibrados. Tenemos que suplir esa necesidad, sí, de trabajar, pero sí ser conscientes y hacerlo con mucha sabiduría para honrar al Señor con nuestro trabajo. Y por eso, se dan cuenta, estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos para un día conseguir trabajo. Y cuando no hay trabajo, como dije antes, nos empezamos a angustiar y empezamos a buscar, ayúdeme, estoy sin trabajo y todo esto. Bueno, a la final el Señor nos suple de un trabajo porque sabe que es una necesidad. Porque de Él viene recibir gracia, es esto, ¿no? Recibir el alimento, recibir el trabajo. Y espero que usted, si tiene un trabajo, sea bendecido, agradecido. Que no esté criticando a su jefe, a su patrón, al dueño, lo que sea. Sea agradecido. Y si usted es el jefe, sea agradecido también porque le ha dado a usted ese trabajo también, ampliado a tal punto que contrata más trabajadores. También es bendecido, agradezca al Señor, porque también usted tiene ese trabajo. Aquí estamos viendo en este libro de Ruth estas necesidades, cómo el Señor suple por gracia. Todo lo que le está pasando a esta mujer es porque Dios es un Dios de gracia y todo está supliendo. Tercera cosa, hay una necesidad de comunión. Así también el Señor nos creó, necesitados de comunión. ¿Qué nos dice aquí el libro de Ruth? Vamos a leer un poco más el texto aquí desde el versículo 8 hasta el 13. Necesidad de comunión. Dice, entonces Boaz le dijo a Ruth, están comunicándose, ¿no? Están haciéndose amigos, conociéndose. Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, que quédate junto a mis criadas, más gente. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que los criados han sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te compense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Para la historia hay mucho, como les dije antes, para poder comentar, sacar aplicaciones de todo esto, pero lo que yo observé aquí, pensando en esto de las necesidades y cómo Dios suple, lo puse aquí, una necesidad de comunión. Esta mujer que perdió a su
a su esposo, perdió a su suegro, perdió a su familia, porque ahora dejó todo allá en Moab. No se encuentra ahora sola, porque es complicado esto de la soledad, de no tener amigos, conocidos. Es que el Señor también nos creó con esta necesidad de tener comunión unos con otros, porque el Señor mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y después hizo a la mujer, y luego tuvo familia, y se expandió toda la humanidad. Y es para tener comunión. Es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, solamente si usted quiere experimentar esto y dice, no es tanto así, aíslese un poco y no va a resistir. Leía de unos libros misioneros, a mí me impactó tanto de un pastor que predicó hace unos 2 siglos, y claro, era complicado allá en estos países por el comunismo, y lo tomaron prisionero, y el castigo fue de ponerlo en un cuarto totalmente húmedo, bien profundo, cavaron, y no había luz, y no solo esto, sino que por mucho tiempo no escuchaba nada. No escuchaba nada. Y no tenía, claro, comunión con nadie. Ahora solo piense usted en esas condiciones. ¿Qué hace un ser humano? Se va a desesperar, a angustiar. O sea, porque no hay nadie, no escucha nada. Oscuro y todo. Y era un castigo para que declare que Jesús no es su Dios. Pero él dijo, no, yo no puedo negar. Esa es la historia de este libro, ¿no? Y estas personas lo castigaban de esta forma, porque sabían que esa es una necesidad del ser humano, tener comunión. Y cuando nos quitan esto, es difícil. Es como quitarnos el oxígeno, el aire. Empezamos a morir. El Señor nos diseñó con esta necesidad de comunión, de tener amistades. Hay un ejemplo, no sé si lo va a entender un poquito, muchas historias de esto en la Biblia. Es una historia larga. Acá en el libro de Primera de Reyes me llamó la atención también esto cuando pensaba en lo que es la comunión. Ahí estaba un profeta mismo del Señor, el profeta Elías. Este profeta Elías hizo muchas cosas, sí, con el poder de Dios. Y después de que, claro, el Señor ahí, bueno, por 3 años nos llovía, y después clamó Elías, hizo llover, bueno, sin número de cosas. Y también los persiguieron a los falsos profetas, mataron a muchos profetas falsos. Y eso era una hazaña también, claro, de Elías, con el poder de Dios, como digo. Pero hubo una mujer que, del rey Acab, Jezabel, que era una mujer miedosa. Una mujer, algunos dicen una mujer satánica y todo. Era una mujer que no tenía temor a Dios. Y le empieza a poner miedos a Elías. Y este Elías se olvida del Señor de todo y huye. Y huye para estar solo. Bueno, a veces es bueno estar solo, tal vez por un día, meditar y todo esto, 2 días, está bien, pero no huir para ya no tener comunión con los demás, porque esa es una necesidad que el Señor ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Elías? Dice, Elías se asustó de lo que dijo esta mujer y huyó para ponerse a salvo. Huyó de la gente. Dice, estoy harto. Cuando estaba ahí solo, Elías le dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Ya no quería saber nada de nadie. Estaba como, primero asustado, estaba como amargado también, porque la persona amargada a veces piensa en esto, en quitarse la vida, y él ora y pide al Señor, dice, Señor, ya estoy harto de todo esto, quítame la vida. Bueno, el Señor, que suple las necesidades, dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Y luego saltamos unos versículos, dice, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsim, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejolá, para que te suceda como profeta. Le dice el Señor, ¿qué estás haciendo ahí? Vas a morir, claro, tú estás pidiendo que te quite la vida, pero así no es.
Tú eres una persona que necesitas comunión con los demás. Y mira cuántas cosas tienes que hacer todavía. Y ahí le delega muchas responsabilidades. Lo que estoy tratando de decir con este pasaje, que les digo, me llamó mucha atención cuando aquí nos pone la necesidad de comunión o de amistades, es que no es bueno que nosotros nos aislemos y queramos vivir como solitarios. No funciona. Tarde o temprano vamos a sentir la necesidad de las personas. Por eso, hermanos, el Señor, ¿qué es lo que diseñó? Una familia. El Señor diseña una familia para que en primer lugar estemos ahí juntos, en comunión, entre esposos, con los hijos. Qué bueno que es la familia. El Señor sabía esto y por eso lo diseñó. Y no solo esto, sino que después el Señor inicia también con la familia de Dios que se llama iglesia, donde nos da la oportunidad de congregarnos, de conocernos, de suplir esta necesidad. Necesitamos conversar con alguien que nos escuche de las situaciones que a veces nos pasan. Es necesario también escuchar de los demás consejos. Es algo que nos ayuda muchísimo para sobrevivir en este mundo. Necesidad de comunión los unos con los otros. Y la Biblia está lleno de esta situación que pone aquí en cuanto a la comunión. Y más que nada, es un propósito del Señor para su iglesia, que su iglesia tenga comunión verdadera unos con otros, porque sabe que esto es saludable, nos hace bien. Es una necesidad que nosotros podamos tener comunión. Aquí en el pasaje que estamos viendo, esta mujer, ¿sí?, extranjera, como solitaria, tenía solamente su suegra Noemí. Y ahí están, ella sale y después se encuentra con muchas personas, más mujeres que estaban trabajando y este hombre también. Bueno, de pronto esta mujer está rodeada de muchas personas importantes que era necesario en su soledad, en su tristeza, en todo lo que estaba viviendo y sobre todo como extranjera. Me llamó mucho esto la atención, extranjera. Si ustedes sale de este país, se va a un país como extranjero, a otro país, no es fácil. Al menos si no habla el mismo idioma, nadie le entiende. De pronto usted está aislado, no sabe la cultura. Qué difícil esta situación. Pero el Señor suple de personas de pronto de la nada. Ahí están personas que hablan español y le dan una mano. Porque Dios sabe lo que usted necesita. Como ejemplo, nada más, ¿no? Porque es importante esto de la comunión. Una necesidad, recibir por gracia. Esto lo recibimos también del Señor. Cosas que tal vez ni nos imaginamos, ni tomamos en cuenta. Cosas también, si ahora está analizando, cosas para agradecer al Señor. Una cuarta necesidad que el Señor la suple es una necesidad de aceptación, que va un poco con lo anterior también. En el versículo 14 al 18, ¿cómo es esta mujer aceptada también? Una mujer extranjera, como digo, y de todo, es aceptada, porque necesitamos aceptación. En el versículo 14 hasta el 18, dice, a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá. Es que ahí estaba, extranjera, buscando trabajo, alimento, y este hombre a la hora de comer le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando saques espigas de las gavillas mismas, no le hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Tremenda esta historia, ¿no? Yo lo puse aquí, necesidad de aceptación. Como digo, esta mujer estaba como solitaria, esta mujer extranjera, esta mujer que no conocía tal vez la cultura más de cerca de los judíos. Y ahí están este hombre lleno de misericordia del Señor,
ahí mostrando esta gracia. Y también le dice a sus empleados, a las mujeres, todo, dice a esta mujer, no le molesten. Más bien, está insinuando, háganse amigos. Ella necesita. Ella es de otro país. Ella aquí está con nosotros. Pues entonces, muestren su amistad. Vean, esta es una necesidad de aceptación. Y este es un punto para mí un poco complicado en nuestro medio. Primero yo les muestro lo que el Señor Jesús mismo nos enseña con respecto a esta situación. En Juan 4:8, todo el contexto de esto es de la mujer esta de Samaria, una mujer que prácticamente era totalmente, ¿cómo sería la palabra? Desechada por el pueblo, una mujer que era mal vista por su mala vida que tuvo, era una vida tal vez descarriada, no sé, ya, lo digo así porque no sé cómo lo vivía, a tal punto que llegó a tener como 5 esposos, y el Señor dijo, bueno, el quinto ni siquiera es tu esposo, más por eso podemos un poquito comentar un poco de esta mujer, que no era aceptada en su pueblo, en Samaria, era rechazada, era repudiada, no sé cómo decirlo, era una mujer que ahí tal vez batallaba sola. Pero Jesús, Jesús tiene este encuentro con esta mujer. Dice en el versículo 4, capítulo 4:8, dice, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. No leo más la historia, ustedes pueden leerlo, tal vez conocen un poco más de esta historia de Juan capítulo 4. El asunto es que esta mujer se sorprende, ¿cómo es que este hombre me está pidiendo agua? Ah, claro, es extranjero, este es judío, no es de Samaria, no me conoce, por eso se atreve a pedirme agua, porque nadie, parece que en el pueblo le hacía caso, nadie pedía un favor de esta mujer. Esta mujer era prácticamente rechazada, no era aceptada, y se sorprendió porque Jesús le puso atención a esta mujer. Y claro, el relato es bien interesante, empiezan a conversar, el Señor le habla del agua de la vida y todo esto. Dice, claro, esta mujer no sabía con quién estaba, era Jesús, era Dios. Y lo que Dios estaba haciendo ahí, claro, con Jesús mismo, que es Dios, estaba supliendo esa necesidad de aceptación. Nunca esta mujer había hablado así como estaba hablando con Jesús. Y claro, Dios amaba también a esta mujer, a pesar de las circunstancias críticas, pecaminosas, lo que sea, pero Dios amaba también a esta mujer, así como nos ama a nosotros, aun cuando seguimos siendo pecadores, y Él suple esta necesidad de aceptación, porque muchas veces somos rechazados. Nos rechazan en la escuela, en la universidad, nos rechazan en el trabajo, en la sociedad. A veces nos sentimos de esta manera, pero Dios suple esto. Suple esta necesidad de ser aceptados. Y el Señor nos muestra una y otra vez aquí en el Antiguo, Nuevo Testamento, ejemplo de Mateo mismo, de este discípulo de Jesús, de este apóstol. ¿Cómo es que llegó a seguirle a Jesús? Él estaba haciendo su trabajo, era un cobrador de impuestos. Era rechazado justamente porque se lo conocía a estos cobradores de impuestos como los que estafaban, los que robaban, y no tenía amigos. Solo tenía dinero, pero era rechazado por el pueblo. Nadie quería conversar con Mateo. Decían, si me acerco a él, me va a robar. ¿Qué? No, era rechazado completamente. Y cuando Jesús pasa por ahí, por el puesto donde estaba cobrando impuestos, le dice, Mateo, también se sorprende. ¿Y este hombre qué pasa? ¿Qué quiere? Y le dice, sígueme. ¿Y qué es lo que hace Mateo? No le importó su trabajo, no le importó sus ingresos. Él dejó botando todo ahí y siguió a una persona que le dijo que le siga, porque parece que nunca en su vida alguien le invitó a algo. Y él dejó todo, porque era rechazado y porque él necesitaba ser aceptado. Y Jesús lo aceptó, tal como era. No se diga Zaqueo también, no era otro cobrador de impuestos como Mateo. Era rechazado otra vez, ¿por qué? Por cobrador de impuestos, tal vez se burlaban porque dice la Biblia que era pequeño, no sé, él se sentía mal, no sé cuántos apodos le pusieron a este hombre,
mal visto por todos los lados. Y ahí está la multitud queriendo ver a Jesús. Y Jesús y Zaqueo se sube al árbol. Y ahí está Jesús pasando, alza la mirada y dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Y dice, bájate del árbol porque esta noche quiero cenar en tu casa. Pues nunca había tenido invitados. Nunca preparó una cena para nadie. Y que este gran hombre que le está invitando o hace su invitación, le dice esto, él se bajó enseguida, fue a su casa y preparó todo un banquete. Porque nadie le había prestado atención a este hombre. Y Jesús lo acepta. Jesús rompe todos esos esquemas y Jesús está con él. Porque Él sabe que nosotros necesitamos, todos los seres humanos, ser aceptados por alguien. Él suple esto. Y hermanos, quizá en esta parte también deberíamos tomar en cuenta, reaccionar un poco. Primero, claro, entender de que necesitamos ser aceptados, pero también no rechacemos a los demás, al prójimo. El mandamiento que nos deja el Señor es que nos amemos los unos a los otros, que amemos incluso al enemigo. Porque puede ser que nuestros enemigos están siendo rechazados por los demás y nosotros también unimos fuerza para rechazarlo. Esto es complicado, no debería ser así. Y el Señor sabe, pero el Señor de alguna manera suple esta necesidad de la aceptación. Y una última cosa es la necesidad de redención. Este punto sí que también me llamó más la atención. Esto lo vamos a explicar un poco más en el capítulo 4. Ahí se detalla más en cuanto a lo que es esta palabra redención. Pero aquí sale la palabra redención. Vamos a leerlo ya los últimos versículos, desde el 19 hasta el final. Dice que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Es interesante esto, ¿no? Dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos, supliendo todo, absolutamente todo. Dice, ese hombre, le dice Noemí a Ruth, dice, ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Aquí sale la palabra redimir. Ruth, la moabita, añadió, incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que termine de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto a las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada del trigo, mientras tanto vivía con su suegra. Una necesidad más que recibimos por gracia, necesidad de redención. Redención significa libertad. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el contexto, resultó que este Booz, donde Ruth fue a trabajar, a recoger las espigas, a buscar el alimento, resultó que este Booz era pariente ¿de quién? De su suegra. Y que tenía sus terrenos y todo. Y de alguna manera, Noemí tenía parte en la herencia. Pero en el Antiguo Testamento el Señor puso algunas leyes para que se pueda tener las herencias de los familiares que ya fallecían. Y ahora Noemí tenía parte, como digo, en toda esa hacienda de este Booz. Y le dice, qué bueno, ¿por qué nos puede redimir? En las condiciones que estaban, parece que no podían tener acceso a la herencia, porque era necesario que alguien, un pariente, tenía que cercano estar ahí con ellos de alguna forma. En el capítulo 4 se lo va a explicar más esto, ¿no? Para que ellos puedan recuperar este terreno o dejar libre para que ellos puedan tomar. Bueno, el asunto es este. Yo puse aquí una necesidad de redención, una necesidad de libertad. ¿Qué pasa? Aquí, bueno, está hablando de terrenos y de todo, pero para mí es importantísimo este punto, necesidad de redención, porque todos los seres humanos, después de la caída, nacimos siendo esclavos. ¿Me entiende esto?
Todos dice que somos pecadores y también somos esclavos del pecado y también condenados por el pecado. Dentro de todas las necesidades que, bueno, apenas nombré 4, y esa es la quinta, y podría estar nombrando necesidades y necesidades que nosotros los seres humanos tenemos, la necesidad más grande que el ser humano tiene es de la redención. Que nos den libertad. Porque el Señor al inicio nos creó libres, pero por el pecado que entró, por la desobediencia, es como que nosotros mismos nos hemos puesto la soga al cuello, nos hemos atado y ahora estamos siendo esclavos y no somos libres. El Señor nos creó con libertad, pero el pecado nos ha esclavizado. Y necesitamos ser libres. El ser humano, ¿cómo lo vive o cómo está viviendo la humanidad afuera en cuanto a la libertad? Ha entendido mal en cuanto a la libertad. Y ha ido a un punto que se lo conoce como libertinaje, donde dicen a la final, yo soy libre, pero no ha entendido que no es libre. Y para mostrar que es libre, entonces dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque soy libre. Pero eso no es libertad. ¿Cómo puedo hacer lo que yo quiera y mostrar que yo soy libre? No es así como nos muestra la Biblia, hay que tomarlo muy en cuenta todo esto. Estamos siendo, por el pecado, estamos atados, estamos, como digo, condenados, no somos libres. Repito, somos esclavos y el Señor conoce muy bien que usted y yo necesitamos libertad. ¿Y quién es nuestro libertador? ¿Qué hizo el Señor para suplir esta necesidad de condena, necesidad de esclavitud, del pecado? ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que venir Él mismo a romper cadenas de esclavitud. Él mismo dice que se hizo hombre acá para venir y suplir la necesidad más grande que la humanidad tenía. Repito, de ser libres. El pecado nos ata, el pecado nos destruye, el pecado nos acaba, el pecado nos condena. Ahí, esa gráfica que ustedes pueden ver ahí, solo Jesús está simbolizado por esta cruz, es lo que puede romper esas cadenas que nos tenían atados y darnos libertad. Y por eso el apóstol Pablo, él escribe muchísimo acerca de todo esto en las cartas del Nuevo Testamento, podemos encontrar una y otra vez con respecto a esta necesidad que el Señor suplió en la cruz con su sacrificio ahí, para que usted y yo seamos libres. En Gálatas 5:1, Pablo dijo, el apóstol, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo ¿de qué? De la esclavitud. El Señor Jesús nos ha dado libertad. Hermanos, con esta libertad, yo creo que podemos entender más lo que estoy tratando de mencionar. Todas las necesidades que nosotros tenemos y que el Señor las suple por gracia, la captamos mejor cuando entendemos esta necesidad que hemos tenido los seres humanos. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos hacen todo para suplir todas las otras necesidades, pero no hacen nada para suplir esta necesidad de libertad? No hacen nada, absolutamente nada. Y seguirán el mundo afuera inventando más cosas para suplir o creando más necesidades y suplir esas necesidades. ¿Sí me entiende esto, no? Es impresionante afuera. ¿Cómo es este mundo? Cuando el Señor, pues Él nos quiere dar libertad, suplir esto, y Él nos da una visión, una claridad para entender que en verdad, qué es en verdad lo que necesitamos. Me explico un poco, solo como un ejemplo, ¿no? Ya voy un poco más a esto de lo que es la redención, pero un ejemplo de lo que acabo de decir. ¿Saben cómo vive la humanidad? Sabe que, bueno, ni se da cuenta de las necesidades, pero muchas veces, tal vez el Señor ya suple la necesidad y no es grato por lo que ya ha recibido, sino que quiere más. Piensa que necesita más, pero en realidad no necesita más. Ejemplo. Usted, ya lo he dicho algunas veces esto, ¿no? Como un ejemplo ahí, donde aquí en nuestra cultura, aunque en otros lugares casi ni es necesidad de esto, de la casa propia decimos, ¿no?
Es que ¿cómo podemos vivir arrendando y cómo podemos vivir así? Es que necesitamos la casa propia. Bueno, les digo, no sé si el Señor lo ve como necesidad. Si es una necesidad, les digo, para el Señor es fácil. Nos va a dar una casa propia a todos, sin necesidad de créditos. Si fuese así, ¿me entiende esto, no? O sea, porque así es la gracia del Señor. Si en verdad necesitamos, el Señor nos da sin ningún problema. Pero parece que sí, ya lo tenemos y no decimos, es que quiero una más grande o quiero dos. Es que quiero aquí una y también en la playa y también quiero acá en Quito y es que quiero acá. Es necesidad. ¿En verdad lo necesitamos? El Señor sabe que eso no es una necesidad. Pero nosotros queremos ser un poco más cómodos con respecto a esto. Y luchamos y trabajamos y nos endeudamos y ahí estamos después sufriendo sin poder pagar porque nosotros mismos nos hemos creado la necesidad. Esto quisiera que lo entienda un poco, ¿no? Nos esclavizamos nosotros mismos pensando que esa es la necesidad. Porque para mí ahora es bien claro de que si yo necesito algo, el Señor lo suple. Si yo no necesito, el Señor simplemente no me da. Así de simple. ¿Para qué yo me creo necesidades que yo no necesito? Es que como los demás tienen, es que esto y lo otro, entonces yo también quiero. Eso ya no es necesidad, esto es envidia, esto es orgullo, póngalo cualquier pecado ahí. Y por eso es que a veces estamos más esclavizados y no nos sentimos libres. Cuando el Señor viene y nos muestra aquí que con el Señor Jesús ya nos ha liberado de toda esa esclavitud. Claro, repito, condena y de todo, pero también de estas cosas que solitos otra vez nos encadenamos. Qué fácil ir a una institución financiera y deme un crédito de tanto y esto facilito, ¿no? Otra vez nos ponemos la cadena. ¿En verdad lo necesitamos? Usted va a decir, pero es que no conoce mi situación, es que estoy en esto y lo otro, ya no puedo más, es que el banco me puede salvar. No sé, hermanos, hasta qué punto es real esto, ¿no? No es así. Yo lo veo de otra manera, o sea, yo lo entiendo de otra manera. ¿Cómo el Señor nos da libertad? Si el Señor dice aquí, si Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes en esa libertad y no se sometan nuevamente al yugo de ¿qué? De la esclavitud. ¿Por qué otra vez hacernos esclavos? ¿Sí lo ve de esta manera? Bueno, y regreso a esto de la necesidad de redención. Este será como un ejemplo, pero esto va más allá. Es que sin Jesús en nuestros corazones estamos muertos, separados de Dios por siempre, acabados, destruidos. Pero el Señor vino a redimirnos, a darnos libertad, a darnos la salvación. Y esto solamente se lo consigue con la fe en Jesús. Y Él suple esa necesidad y entonces sí, estamos asegurados por toda la eternidad, para siempre. Y lo que venga acá, el Señor lo va a suplir, pero de acuerdo a su manera, que es perfecta. Si usted necesita algo, el Señor lo va a suplir. Pero si es que en verdad, repito, necesita. Si en verdad necesita. De otra manera, ya es capricho suyo. No es que el Señor le va a suplir. Usted está yéndose por encima de todo esto y ahí es complicado. Porque ya no estamos bajo el amparo de Dios. Estamos bajo el amparo de nosotros mismos. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros en comparación a Dios? A veces cometemos estos errores, pero repito en esto, vivamos la libertad. Y esto no es conformismo, no es así, no, es otra cosa. Es vivir la vida plena, la vida grande, eterna que nos da el Señor. Y es vivir una vida de gratitud. ¿Por qué? Ahí está el tema. Porque todo lo hemos recibido por gracia. Todo viene de Él y para Él, dice la palabra, ¿no? No es para nosotros, es para Él, todo viene de Él, nos suple tanto, pero es para su gloria y para su honra, pero siempre y cuando
lo hacemos bien, cuando somos buenos administradores de todas las cosas que hemos recibido. Por eso dije al inicio, ¿cuántas cosas usted ha recibido? Son incontables. Usted no va a poder enumerar lo que ha recibido ya del Señor. Pero tal vez sí puede enumerar las cosas que usted supuestamente ha dado, porque en comparación a lo que hemos recibido es demasiado grande. Y todo, repito, ha sido por gracia. Esto es porque ninguno lo merecíamos. Según el pasaje 2 de Ruth, yo vi todos estos ejemplos, ¿no? Cómo estas mujeres estaban recibiendo todo por gracia. Y estaban felices, estaban bien, estaban contentas. Y por eso al final de este libro es una historia que termina súper bien, demasiado bien. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Finalizo con esto, hermanos, de este capítulo 2. Dice, hemos sido creados con todo tipo de necesidades y por gracia hay un proveedor para todo. Él es el único Dios verdadero, todopoderoso y eterno. La necesidad más grande del ser humano es la salvación y la proveyó. ¿La proveyó por qué? Por medio de su sacrificio en la cruz. Todo eso se debería considerar profundamente y vivir una vida continua de esperanza y gratitud a Dios. Esto es lo que necesitamos. Primero, entender que todo viene del Señor, por gracia. Y luego, vivir una vida plena de esperanza y gratitud. Qué bien que nos das esto para todo, les digo. Incluso para nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud espiritual. Todo puede suplirse esto si consideramos esto. Muy sencillo, pero qué profundo cuando entendemos esto. Así que, hermanos, ahí les dejo el reto que lo analicen, lo medite un poquito más y sea grato con el Señor y viva una vida de esperanza. Pero solo Jesús, repito, es el que nos da esa esperanza. Caso contrario, nos seguiremos atando a cadenas y cadenas y cada vez la soga se aprieta más y nos empezamos a angustiar. El Señor es el que nos da libertad de todo esto.